Aurelio es profesor de Derecho de Sociedades, Regulación Financiera y Derecho Concursal en Singapur, en la Singapore Management University, y es director de la Iniciativa Global de Reestructuración de Singapur. También es fundador y director del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, desde donde ha impulsado diversos proyectos para la mejora y modernización del entorno regulatorio de las empresas y los mercados financieros en la comunidad iberoamericana. Aurelio también ha sido profesor e investigador en varias instituciones de Reino Unido, Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, incluyendo la Universidad de Harvard, la Universidad de Columbia, Oxford y la Universidad de Yale. En 2022 también fue investigador visitante de Becker Friedman Institute y de la Universidad de Chicago, y Aurelio también es miembro del Comité de Dirección Académica de INSOL, del Instituto de Insolvencia Internacional, así como miembro de la European Corporate Governance Institute y la American Law and Economics Association. También Aurelio es miembro del grupo de expertos de asesoría del Ministerio de Justicia de Singapur en materias relacionadas con los trabajos de insolvencia realizados por la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, y también ha sido invitado a presentar su trabajo académico ante diversos reguladores, agencias gubernamentales y organismos internacionales, incluyendo la Autoridad Monetaria de Singapur, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la IOSCO, la Organización para la Cooperación, la OCDE, la Exchange Commission de Estados Unidos, entre otras. Las áreas de investigación de Aurelio se centran en el derecho a las sociedades, la regulación financiera y el derecho a la insolvencia, con particular énfasis en el impacto de mejoras regulatorias e institucionales que puedan suponer y favorecer el emprendimiento, la innovación, el acceso al crédito y la promoción del crecimiento económico. Un verdadero crack, uno entre un equipo fantástico que va a estar con nosotros estos 2 días. Así que gracias a todos. Aurelio, por favor. Muchas gracias. Bien, muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a Finjus por esta cariñosa, amable invitación. La verdad que es un verdadero honor haber podido colaborar en la modesta medida que hemos podido del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas en la organización de este fabuloso evento. Yo quiero, además, felicitarlos enormemente porque este tipo de debates son absolutamente necesarios, no solo para mejorar el entorno regulatorio de las empresas y los mercados financieros, sino precisamente, como comentaba el presidente ejecutivo de Finjus, para mantener esa formación continuada, esa reflexión conjunta. Durante 2 días vamos a estar aprendiendo recíprocamente unos de otros, ya sea durante las exposiciones, durante las preguntas, durante los cafés, que es mi parte favorita, en la que uno normalmente aprende mucho más y además tiene la oportunidad de conocer e intercambiar experiencias y opiniones con todos los asistentes. Y yo quiero también agradecer muy especialmente a la persona de Omar Victoria. Él ha sido, como ha sido comentado, precisamente el artífice de todo esto. Y lejos de ser, como se ha comentado al principio, ¿no? Como un viaje largo y un sacrificio, aunque hubieran estas predicciones de huracán, yo creo que todos hemos venido con un enorme placer, con un enorme entusiasmo y, por tanto, estamos deseosos de poder pasar estos 2 días conjuntamente y conversar sobre estos temas tan apasionantes que ha tenido la amabilidad Omar Victoria de montar, ¿no? Sobre derecho societario, sobre derecho a la insolvencia y sobre regulación financiera. El tema con el que yo voy a comenzar es sobre derecho a sociedades. Ahora bien, yo ya no sé si hablar o no hablar, porque con esa cariñosa introducción muy generosa que ha realizado, pues probablemente cualquier cosa que haga o diga va a defraudar sus expectativas, ¿no? Pero bueno, voy a intentar al menos contarle una pequeña historia, ¿no? Una pequeña historia que se relaciona precisamente con un proyecto que hicimos desde el Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, en el que tuvimos constancia de que Ecuador se encontraba interesado en reformar, en modernizar su normativa societaria, y entonces montamos un grupo de trabajo desde el Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas para intentar identificar las principales debilidades del entorno regulatorio de las empresas en Ecuador y sugerir una serie de reformas que pudieran ser de utilidad tanto para el proceso legislativo de reforma societaria en Ecuador como para otros países de América Latina interesados en modernizar su normativa societaria. Y aquí algo con lo que siempre me gusta comenzar, antes incluso de hablar propiamente dicho de derecho societario, es
sobre entender el contexto en el que se va a llevar a cabo una reforma, ya sea societaria, ya sea de insolvencia, ya sea de regulación financiera. Entonces, lo que hicimos a través de este trabajo, que está públicamente disponible desde el Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, fue identificar cuáles son las características comunes de las empresas y del entorno ecuatoriano y cuáles en general son las características comunes que encontramos en la mayoría de países de América Latina. Verán ustedes que muchas les recordarán precisamente al entorno legal, económico e institucional dominicano, porque hay, como insisto, muchas similitudes, a pesar de que, por supuesto, también haya diferencias significativas. ¿Y cuáles son estas similitudes? Pues bueno, en primer lugar, somos países en toda la comunidad iberoamericana donde la mayor parte de las empresas son microempresas o pequeñas empresas. Y cuando digo la mayor parte, me estoy refiriendo a que el país que menos microempresas tiene estará en torno al 95% de todas las empresas. Eso es un dato común en América Latina y incluso a nivel mundial, más del 90% de las empresas también son micro y pequeñas empresas. Entonces, esto es fundamental porque cuando pensemos en regulación societaria, por ejemplo, tenemos que pensar que probablemente esas empresas no van a tener la organización, no van a tener los recursos, no van a tener los medios, no van a tener la sofisticación para implementar determinadas medidas que podamos sugerir. En cuanto a las empresas medianas y grandes, ¿cuáles son el perfil de la mayoría de las empresas que observamos en la mayoría de países de América Latina? Pues bien, son empresas que tienen un accionista de control. Normalmente una familia, y esto nuevamente le recordará al entorno dominicano, o en algunos países, por ejemplo Colombia, también es común que las grandes empresas del país sean controladas por el Estado, ¿no? Que son las conocidas sociedades estatales o State-Owned Enterprises, las SOEs. Este sería como el tipo de empresas. Ahora bien, ¿cuál es el entorno institucional? Bueno, pues aquí desafortunadamente casi todos los países de América Latina presentan debilidades institucionales. Precisamente por eso nuevamente quiero enfatizar, resaltar y agradecer la labor que hacen instituciones como Finjus, precisamente intentando fortalecer la institucionalidad que, como ahora veremos, precisamente es uno de los pilares fundamentales no solo para promover el Estado de Derecho, sino también el crecimiento económico. Desafortunadamente, salvo países como Uruguay y Chile, que en los rankings internacionales, por ejemplo, se encuentran a nivel de corrupción y se encuentran a nivel de rule of law, a estándares de economías avanzadas, de hecho, próximos a Estados Unidos, tanto Uruguay como Chile. El resto de países de la región, desafortunadamente, sufren de ciertas debilidades institucionales. ¿Cuáles son? Sistemas judiciales lentos, poco eficientes. Al final, una justicia lenta no es justicia. En el caso de, sobre todo, materias complejas, financieras, comerciales, en ocasiones no hay jueces sofisticados, especializados en esas áreas. En ocasiones, en algunos países de la región, la ley ya los ha previsto, pero muchas veces no se le da el acompañamiento institucional, no se han creado. Desafortunadamente, la corrupción, nuevamente, si miramos los rankings de, por ejemplo, el Corruption Perception Index, que salió publicado el último hace unos meses, pues vemos que también la mayoría de los países de la región tienen problemas significativos de corrupción, y luego la burocracia, que también todavía en muchos países de la región tenemos ese apego al papel y ese apego a que todo requiere una burocracia. ¿Qué es una consecuencia inmediata de lo que estoy describiendo? El alto grado de informalidad empresarial que existe en muchos de nuestros países. Muchas empresas ni siquiera pues están registradas formalmente, sino que realizan su actividad económica en la sombra o en la economía informal, con los perjuicios que eso lleva para la economía en general, para prestaciones, por desempleo, para impuestos, para protección laboral, para muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, ¿por qué hay tanta informalidad? En cierta medida, precisamente, es por los altos costos de entrada a las formas jurídicas empresariales, o el mantenimiento de esas formas jurídicas empresariales requiere unos elevados costos, ¿no? Eso es una de las posibles explicaciones al alto grado de informalidad. Mercado de valores poco desarrollado. Esto nuevamente les va a sonar familiar en el caso dominicano. ¿Por qué tenemos pocos desarrollo de los mercados de valores? Pues bueno, en cierta medida también va relacionado con el grado de protección que tienen los inversionistas en muchos de nuestros países. Si al final uno sabe que sus ahorros
su inversión no va a estar adecuadamente protegida, porque a lo mejor la familia de control o el Estado que controla las compañías va a realizar una serie de transacciones con partes relacionadas, va a realizar una serie de operaciones, va a nombrar en el directorio a todos sus hijos e hijas, aunque no sean las personas más competentes, y al final eso va a causar un despilfarro de recursos. Nadie va a querer invertir en los mercados de valores. Por tanto, hay varios componentes que afectan el desarrollo del mercado de valores, pero precisamente la protección de los inversores es uno de ellos. Y hay otro en el que quisiera también prestar especial atención, porque fue uno de los motivos que nos inspiraron a montar, y veo aquí el profesor Adolfo Ruillón y otros compañeros que se nos unieron desde el momento inicial a la creación del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, que es el rol de la academia. El rol de la academia, ¿por qué quiero enfatizarlo en esta exposición de Derecho Societario? Bueno, pues porque cuando yo estudié Derecho Mercantil por primera vez en España, a mí me tuvieron 4 meses rellenando una letra de cambio, y yo era un experto en la naturaleza jurídica y en la forma de rellenar un documento que luego en la práctica apenas se ve, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Identificamos que en ocasiones pues, los académicos pues, nos centramos en describir o interpretar lo que hay, y lo que nosotros identificamos del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas es que eso hay que hacerlo, es necesario para facilitarle precisamente la vida a los abogados practicantes o a los jueces que precisamente puedan tener materiales de consulta para interpretar lo que hay, pero vimos que el aspecto más importante probablemente que debemos realizar los investigadores no es descriptivo o interpretativo, sino de innovación. No pensar en lo que hay, sino en lo que podría o en lo que debería haber. ¿Por qué? Pues porque el derecho es el instrumento más importante para el crecimiento económico y la mejora en los avances sociales. Si yo les preguntara cuál ha sido la principal innovación o invención de la historia, probablemente todos pensaríamos automáticamente en innovaciones tecnológicas, innovaciones médicas, pero no han sido ni médicas ni tecnológicas, no nos engañemos. Las principales innovaciones de la historia han sido jurídicas. Piensen ustedes en la vacuna Pfizer contra el COVID. ¿Por qué se ha podido desarrollar esa vacuna? Bueno, pues porque hay algo llamado patente que precisamente incentivó a unas empresas a invertir en esa vacuna. ¿Por qué han surgido compañías como Google o Microsoft? Pues porque hay una invención jurídica que se llama responsabilidad limitada, que ha incentivado que una persona quiera emprender un negocio y que otras muchas de todo el mundo depositen sus ahorros en calidad de accionista en esas compañías, y gracias a esos accionistas las compañías recaudan la financiación necesaria para llevar a cabo las actividades que en definitiva nos permiten estar aquí, nos permiten usar los medios tecnológicos, y si pensamos en cualquier otro ejemplo, al final nos remontamos a una invención jurídica. Entonces, ¿qué ocurre? El derecho no solo es un instrumento de tutela de los derechos y libertades de los ciudadanos, sino que además es un poderoso mecanismo para promover o para perjudicar el crecimiento económico y los avances sociales. Por tanto, desde el Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas creemos firmemente que no podemos limitarnos a describir lo que hay. Si fuera así, estaríamos todavía atrapados en el absolutismo monárquico sin las libertades fundamentales que hoy tenemos. Por tanto, tenemos que ser innovadores, tenemos que pensar en qué deberían tener el derecho y las instituciones para que mejoren la vida de los ciudadanos. Y entonces, para llevar a cabo esa labor, desde el Instituto creemos que precisamente hay que estar en constante evolución, hay que estar constantemente mirando qué ocurre en el mundo, qué se sugiere en un país, qué han sugerido autores de China, de Turquía, de España, de Colombia, de Argentina. Hay que mirar a todo el mundo. Quien tiene ideas, luego esas ideas innovadoras, intentar trasladarlas al contexto local y ver si con ello podemos mejorar el bienestar de los ciudadanos. Entonces, con este contexto, lo que nos planteamos en el instituto es intentar mejorar el entorno regulatorio de las empresas y los mercados financieros, en última instancia para mejorar el bienestar de los ciudadanos. En el caso de Ecuador y en el caso de la presentación que hoy me atañe, me centro en derecho societario porque es el trabajo que hicimos para Ecuador, y ahí yo comencé, que fui el coordinador del grupo de trabajo, con una pregunta muy básica. Una pregunta muy básica que no me explicaron en estos 4 meses de derecho comercial rellenando letras de cambio. Y una pregunta muy básica que es, ¿qué deberíamos pedirle al derecho societario? O
sea, yo cuando estudié la parte societaria, después de la letra de cambio, ahí me dijeron, la sociedad anónima es aquella sociedad por la cual 2 o más personas, bla, 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 se unen, bla, bla, bla. El capital mínimo, bla, bla, bla. Vale, pero no me explicaron la perspectiva amplia, es decir, qué es el derecho societario, qué debería conseguir el derecho societario, qué debemos pedirle al derecho societario. Entonces, yo a cualquier país de la región que se anime a modernizar su normativa societaria, la primera cuestión que recomendaría es sentarnos un momento y decir qué le deberíamos pedir a una moderna legislación societaria. Y ahí, si vemos básicamente pues, la literatura internacional, pues casi que se pueden concluir en 2 objetivos muy claros. Uno es facilitar la puesta en funcionamiento de sociedades, la constitución y el funcionamiento de las sociedades, y 2 es intentar reducir esos problemas que surgen, esos conflictos que surgen en el marco de las organizaciones empresariales, sobre todo los conflictos entre un mayoritario abusivo frente a un minoritario, que es un problema común en las compañías que tienen socios de control, accionistas de control, como he dicho que ocurre en América Latina, o el minoritario encordioso, que sin aportar nada a la compañía está continuamente molestando, pues ese problema tiene que intentar resolverlo la normativa societaria, o algo muy común en muchas de nuestras compañías pequeñas también en América Latina, que es precisamente el bloqueo societario por los hermanos o los ex esposos o lo que sea que tiene la compañía y se pelean. Pues al final, con estos 2 objetivos del derecho societario, casi que podemos dar respuesta al contenido de una ley societaria. Al final, yo por lo que he visto a nivel internacional, diría como el 60% de las leyes societarias en el mundo son prácticamente iguales. O sea, hay una similitud del 60% aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque en casi todos los países hay un deber de diligencia para los administradores, casi todos los países hay un deber de lealtad, en casi todos los países los accionistas tienen derecho de voto, tienen derecho al dividendo, tienen derecho de inspección, tienen derecho a liquidación. Entonces, claro, luego hay, y voy a enfatizar en las divergencias, pero hay muchas similitudes. ¿Por qué estas similitudes? Bueno, porque entre otros motivos todos los derechos societarios intentan perseguir estos 2 objetivos. Luego, la estrategia adecuada para conseguir uno u otro objetivo puede y debe variar en función del contexto local, pero a grandes rasgos es básicamente esto. ¿Y por qué es fundamental hacer eso? Bueno, pues porque si no reducimos el problema 1 de la constitución y funcionamiento de sociedades, nos va a ocurrir que nadie va a querer emprender un negocio, o si lo emprenden, pues va a ser a modo de título de empresario individual, como persona física, y eso ¿qué va a conllevar? Entre otras cosas, que no tiene el beneficio de la responsabilidad limitada, por tanto la persona va a estar condenada al enanismo, en el sentido de que no va a poder crecer, porque no va a poder tener los medios, la financiación, las personas que le ayuden a crecer y a generar más empleo, o no va a querer invertir en proyectos arriesgados que puedan ser valiosos para la empresa y para el crecimiento económico y el bienestar general, porque al final, si va mal ese proyecto, responde con su patrimonio personal. Entonces eso es fundamental. Pero ¿qué ocurre si no protegemos debidamente, por ejemplo, a los minoritarios sobre el abuso del posible mayoritario? E insisto, esto en las grandes compañías latinoamericanas es un gran problema, porque si hay un accionista de control, ese accionista de control, ¿qué ocurre si ese accionista de control que maneja la Asamblea General, la Junta General de Accionistas, nombra en el directorio a toda su familia con unas altas retribuciones y toda su familia no son las personas precisamente más competentes para manejar el negocio? Pues ese acuerdo social probablemente no sea, o sea muy difícil impugnarlo, porque al final puede ser un acuerdo jurídicamente adoptado, pero al final es una forma de extraer beneficios de la compañía para distribuirlo a la familia de control. Entonces, ante ese escenario, nadie va a querer ser socio minoritario en ese tipo de empresas. Por tanto, ¿qué ocurre? Si nadie quiere ser minoritario, significa que esa empresa va a ver limitada su capacidad de financiación y, por tanto, su capacidad de crecimiento, y eso va a afectar al crecimiento económico y el desarrollo de los mercados de capitales. Por tanto, tenemos que centrarnos en estos 2 objetivos para, en última instancia, promover lo que todos queremos, que es emprendimiento, innovación, financiación de empresas y crecimiento económico. ¿Cuáles son los problemas del derecho societario tradicionales en América Latina? Bueno, pues todos los conocemos porque les recordarán a precisamente muchos de los problemas que se han observado probablemente en la práctica dominicana, que es altos costes de constitución, funcionamiento de sociedades, altas normas imperativas, problemas significativos de lo que en la terminología anglosajona internacional llaman el tunneling. El tunneling es precisamente lo que le comentaba, que el accionista de control usa su poder
para nombrar en el directorio a toda la familia o para realizar determinadas transacciones con partes vinculadas, para extraer valor de la compañía y canalizarlo precisamente hacia la familia a expensas de los accionistas minoritarios. Problemas de enforcement. Si al final queremos demandar al mayoritario o por este tipo de prácticas, pues si al final vamos a estar 4 años en el juzgado, pues una justicia lenta no es justicia. Y desde un punto de vista ex ante, antes de entrar en el negocio, pues prefiero no invertir, no meterme en esas como accionista minoritario, porque sé que no me van a dar una respuesta a ese problema. Y luego un intervencionismo también judicial, incluso ahora veremos en asuntos exclusivamente empresariales, toma de decisiones empresariales de los administradores sociales. Afortunadamente las cosas parecen ir cambiando ya en la región, precisamente en República Dominicana, también ha habido reformas por lo que he podido estar explorando y ya hay formas jurídicas como la sociedad anónima simplificada. Entonces vamos a ver que ha habido ciertos cambios en la región que parecen mostrar una modernización del derecho societario. Desde mi punto de vista, yo creo que los 2 puntos de inflexión más importantes fue precisamente la adopción de la Sociedad por Acciones Simplificada en Colombia, la SAS, en 2008, que luego ha llevado a que se haya adoptado en la OEA, la Organización de Estados Americanos, una ley modelo de SAS, que ha inspirado las reformas que ha habido en Argentina, que ha habido en Uruguay, que ha habido en México, que ha habido en Ecuador y en otros muchos países. Entonces, ¿qué ocurre? Esa reforma creo que ha sido un punto de inflexión porque ataja y va de lleno precisamente al problema o al objetivo 1 del derecho societario, que es favorecer la constitución y puesta en funcionamiento de sociedades. ¿Cuál es el segundo punto de flexión? Pues yo creo que la reforma ecuatoriana, todavía pendiente de ser evaluada, porque ha sido una reforma que se ha realizado entre 2000 y 2023, o sea, es muy reciente, yo creo que también va a marcar un punto de inflexión, porque es una reforma que se ha centrado no en el primer objetivo del derecho societario, sino en los 2, en el de la puesta en constitución de sociedades y funcionamiento y en minimizar esos problemas. Y aquí, precisamente, la reforma en un 80-90% se basó en el informe que hicimos desde el Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas para intentar ayudar al debate académico y legislativo de Ecuador. ¿Y qué es lo que podemos, digamos, cuáles son las posibles lecciones aprender de esta normativa ecuatoriana o de esta reforma ecuatoriana y de este trabajo que hicimos desde el Instituto? Bueno, en primer lugar, en cuanto a la constitución y funcionamiento de sociedades, frente a esos tipos costosos y formalistas que requerían capital mínimo, que requerían intervención notarial, que requerían un imperativismo en el que las partes no podían ajustar los estatutos sociales a sus propias preferencias o necesidades, pues propusimos que se creara la SAS de perfil colombiano, que no requiere capital mínimo, que no requiere comisarios o no requiere una junta directiva, sino que puede ser una única persona el administrador, no requiere intervención de intermediarios para la constitución de la sociedad, es un tipo altamente flexible, poco costoso, que precisamente, insisto, no solo facilita el emprendimiento, sino que además ayuda a reducir la informalidad empresarial con los consecuentes beneficios para la recaudación impositiva, para el empleo y la generación de riqueza. Esta SAS se ha implementado en varios países, pero en algunos países se ha implementado una SAS atrofiada, por decirlo de alguna manera, que, por ejemplo, en el caso mexicano, si supera determinados límites cuantitativos, la SAS debe transformarse a sociedad anónima, ¿no? Y esto, el ideólogo de la SAS, el profesor Francisco Reyes Villamizar, que es también compañero y amigo, miembro del instituto, también estuvo en esta comisión que elaboramos este documento de trabajo, dijo que precisamente la SAS mexicana está condenada al enanismo. Es decir, nadie va a querer ganar más precisamente para que no le cambien las reglas jurídicas y tenga que asumir unos costos burocráticos mayores. Eso no tiene sentido, es dispararse en el pie el propio país. Entonces, poner este tipo de restricciones desincentiva precisamente el crecimiento y la competitividad de las empresas. Luego hay también tipos como el dominicano, y ustedes me corregirán, yo soy un ignorante en materia de derecho societario dominicana, estoy poniéndome ahora mismo al corriente, pero por lo que he podido mapear y observar, pues todavía hay también ciertas restricciones en cuanto al monto mínimo del capital exigido. Entonces hay una serie de desviaciones sobre lo que debería ser la SAS paradigmática que se ha aprobado en el modelo de la OEA. Entonces hay algunos avances, pero todavía hay mucho que hacer en ese frente. Luego, en materia de administradores. En materia de administradores, como les comentaba, casi todos los países del mundo someten a los administradores a un deber de diligencia y a un deber de lealtad.
Pero ahora bien, ¿qué entendemos por diligencia? Pues probablemente, si yo les pregunto a ustedes, cada uno tendrán un concepto de diligente. ¿Qué ocurre? Eso crea subjetivismo, subjetivismo crea incertidumbre y la incertidumbre es mala para los negocios. Y estamos en esta semana del derecho y los negocios precisamente para promover negocios, para generar riqueza. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos países, Estados Unidos fue el pionero, en la primera mitad del siglo XIX, ya dijeron, oiga, esto de la diligencia es subjetivo, si el administrador no sabe cómo se le va a juzgar a posteriori, pues va a ser muy averso al riesgo, no va a tomar riesgos. Esto es malo para la innovación, para el crecimiento, para llevar a cabo grandes proyectos de inversión. Entonces, nadie va a querer ser administrador o no tomar decisiones. Y entonces inventaron lo que se conoce como la regla del juicio empresarial, la Business Judgment Rule, que es una regla de decir, bueno, si el administrador toma una decisión conforme a unos determinados requisitos, no voy a enjuiciar a posteriori si el administrador fue diligente o no. ¿Por qué? Porque voy a sustituir ese juicio ex post de la diligencia por algo que va a ser si el administrador me muestra que al tomar la decisión no actuó de manera conflictiva, por ejemplo, porque no tomó una decisión que iba a favorecer al primo, al tío, a la hermana o algún familiar, me mostró que con la información disponible era la mejor decisión para la compañía, aunque luego pues no lo fuera. Entonces me muestra este requisito, la buena fe, el no un conflicto de interés y demás, va a estar protegido. Entonces más gente competitiva va a querer ser miembro de los consejos de administración y van a querer tomar unos riesgos de manera responsable que en definitiva contribuyan a el crecimiento de las compañías y de los países. Entonces, claro, si yo les pusiera este ejemplo, imagínense que ustedes son los administradores de la compañía y tienen que tomar una decisión empresarial, ¿proyecto 1 o proyecto 2? El proyecto 1 es, si las cosas van bien y vamos a asumir una probabilidad de éxito del 50%, la mitad de posibilidad de que salga bien, vamos a ganar 400 millones. Pero si las cosas van mal, si no sale bien el proyecto, vamos a perder 100 millones. Proyecto 2. En todo caso, segurísimo, 100%, vamos a ganar 120 millones. ¿Cuántos de ustedes se irían por el proyecto 2? No riesgo y ganar 120 millones. Si pudiera levantar la mano, aquellos que se irían por el proyecto 2, 120 millones seguros en su bolsillo, hoy mismo. Yo también iría por ese proyecto. ¿Quiénes irían por el proyecto 1? Bueno, pues aquí tenemos todos los innovadores, los que se arriesgan. En el riesgo está la rentabilidad. Bueno, pues hay que agradecerle a estas personas porque precisamente el proyecto 1 es el que el día de mañana nos lleva a la vacuna de Pfizer o es el que nos lleva a cualquier invención tecnológica que cambia y mejora nuestras vidas. Pero ¿qué ocurre? Si yo les digo ahora a los que han elegido el 1 que un juez a posteriori y de manera subjetiva, a veces arbitraria, puede decidir si la decisión fue estúpida o no estúpida, porque claro, si hay demanda a posteriori es porque el proyecto ha fallado. Entonces, ¿qué ocurre? Hay algo que los psicólogos llaman el sesgo retrospectivo, que es muy fácil decir a posteriori, qué decisión tan estúpida la que tomó esta hace 2 años. Sí, claro, pero es que en el momento no parecía una decisión estúpida. Entonces, ¿qué ocurre? Si ya hay demanda, ya va a parecer que ha sido estúpida y el juez va a decir, qué decisión tan estúpida, usted no ha sido diligente, pues condenado a pagar por los daños. Entonces, claro, ante ese escenario, probablemente muchos administradores de compañía se acabarían yendo al proyecto 2. ¿Y qué ocurre? Pues eso va a frenar la innovación, va a frenar los avances sociales, va a frenar el desarrollo. Por tanto, la Business Judgment Rule tiene muchos beneficios en términos de incentivar la sana asunción de riesgos, objetivizar lo que es de por sí subjetivo, el concepto de diligencia, evita el sesgo retrospectivo, es muy fácil a posteriori decir si algo fue bueno o malo a priori. Los jueces son expertos en leyes, pero no necesariamente en enjuiciar si Pfizer, digamos, tomó la decisión correcta al invertir en esta medicina, en este producto o en el otro, ¿no? Entonces, claro, nos evitamos también ese problema que se llama de competencia institucional. Luego también, al final, es una cuestión de mercado. Si decidimos que los administradores decidan y no una tercera parte que a priori no sabemos quién es, pues al final los accionistas van a decidir. Si no confían en los administradores, pues no van a invertir. Pero si confían, saben que su dinero va a estar en manos de estas personas concretas. Entonces, la Business Judgment Rule, que no existe hasta donde me consta
en ningún país codificada en América Latina. Ecuador ha sido el primero que la ha codificado, pero existe en Australia, se implementó en 2001, existe en España, se implementó en 2014, existe en Alemania, se implementó en 2008, existe en algunas otras jurisdicciones, pero no está reconocida en la ley de manera codificada, y en Estados Unidos fue el pionero. Pues bien, con esta regla del juicio empresarial, pues ya se daría esta certidumbre y generar todos estos beneficios. Ahora bien, tampoco es perfecta, ojo. Yo, de hecho, cuando se propuso la regla del juicio empresarial en España, tuve mis objeciones. Como académicos siempre tenemos ahí que discutir y que criticar y qué tal, ¿no? Y yo dije, sí, esto está muy bien, examinemos el por qué está muy bien, pero examinemos ahora posibles costes o posibles problemas de implementación. Y es decir, bueno, si yo sé como administrador que para estar protegido tengo que tomar una decisión informada, y el requisito de la información es muy importante, pues claro, yo al tomar la decisión voy a contratar a 5 consultoras, 5 abogados para que me hagan un reporte y me digan que esto está bien, ¿no? Claro, ¿quién va a pagar todos esos reportes? La compañía, en última instancia los accionistas. Eso por un lado, fue una de mis objeciones en España. Otra fue decir, bueno, todos los aquí presentes hemos tenido visiones distintas y proyecto 1, proyecto 2. Sabemos que si queremos Pfizer y desarrollo y tal, el proyecto 1 es lo ideal. Pero ¿qué ocurre si yo creo una empresa y yo personalmente prefiero el proyecto 2? Yo no quiero que mi administrador se vaya al proyecto 1. Yo con el 2 soy feliz. Entonces, ¿qué ocurre? Pues implementar forzosamente esa protección puede llevar a los administradores a ir al proyecto 1 cuando lo que queremos como accionista es el proyecto 2. Entonces, si al final no hay esa, digamos, divergencia, si hay esa divergencia de interés entre lo que quiere el administrador y lo que quieren los accionistas pueden estar desincentivados a crear empresas o a inyectar financiación a modo de capital. Y luego hay otros problemas también en cuanto a la implementación de esta regla del juicio empresarial. Al final no solo es si sí o si no. Puede ser BJR o esta Business Judgment Rule codificada o no codificada. Por ejemplo, en el caso australiano, en el caso de Ecuador reciente o en el caso español, se trata de una BJR codificada en la ley. Esta es la protección. Interesantemente, Australia la codificó y eso llevó a más litigación contra los administradores. ¿Por qué fue así? Bueno, pues porque ustedes saben mucho mejor que yo las estrategias de los abogados practicantes. Entonces, la ley dice, si el administrador toma la decisión de manera razonablemente informada, bla, 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 va a estar protegido. Entonces, ¿qué hicieron los abogados en Australia? Pues impugnar lo que era razonablemente, impugnar lo que era informadamente, digamos, impugnar cualquier tipo de palabra que pudiera llevar tal. Entonces, al final, hubo casi más desprotección para los administradores. Entonces, hay que tener cuidado de no solo importar tal, sino ver cómo hacerlo, si codificada o no codificada. Luego, ¿es norma imperativa o norma dispositiva? Esto es un tema que Colombia, por ejemplo, lo propuso. Yo le comenté al profesor Francisco Reyes cómo le van a implementar allí, y él dijo como dispositiva, pero luego, en otras palabras, ¿es una regla que siempre va a aplicar? ¿A los administradores siempre van a estar protegidos? ¿O los accionistas estatutariamente podrían decidir no proteger a los administradores con esa regla del juicio empresarial? Pues en el caso ecuatoriano estuvimos debatiendo mucho sobre este tema, y yo, que inicialmente era partidario de implementarla como dispositiva, personalmente dije, en el caso ecuatoriano creo que puede tener sentido de manera imperativa, que siempre exista esta regla. ¿Por qué? Pues que es una forma de evitarnos a toda costa la intervención judicial, en el caso ecuatoriano una judicatura muy lenta, poco sofisticada, y por tanto creímos que era mejor directamente evitar este tipo de litigación por cuestiones exclusivamente, insisto, empresariales, que es lo que protege la Business Judgment Rule. Luego, como opt-in o opt-out, ¿qué es esto? Bueno, pues esto en definitiva, ponemos la Business Judgment Rule que aplique, salvo que los accionistas la saquen de los estatutos, digan lo contrario, o la hacemos al revés. No la ponemos, no aplica, pero si los accionistas quieren, la pueden introducir voluntariamente en los estatutos. Pues todo este tipo de debate, o quién tiene la carga de la prueba, porque el sistema de Estados Unidos es distinto del de Alemania. En Estados Unidos hay una presunción en favor de los administradores que han actuado bien y el demandante debe desvirtuarla. En el caso de Alemania es al revés. En el caso de Alemania, los demandantes demandan y son los administradores los que deben probar que actuaron bien. ¿Cuál es el sistema más idóneo, por ejemplo, para República Dominicana? Pues bien, para hacer todo este tipo de análisis es muy importante entender el contexto. Por ejemplo, tenemos
hedge funds, estos fondos, digamos, activistas, activos en el mercado. Pues si existen estos hedge funds, si existen inversores altamente sofisticados activos, puede tener más sentido no facilitar tanto la carga de la prueba, porque ellos van a demandar continuamente y de manera muy fácil, y ellos tienen los recursos y las posibilidades de hacer esas investigaciones y demandar. En cambio, si es un país como República Dominicana o muchos países de América Latina, donde no tenemos estos hedge funds o estos accionistas activistas tan involucrados con tantos medios, pues quizás ahí tiene más sentido ayudar a que se facilite la demanda frente a los administradores. Entonces, es un análisis que requiere el contexto particular del país. Ahora bien, aunque a mí me fascina el deber de diligencia y la Business Judgment Rule a nivel teórico y demás, sí que es cierto que el deber más importante en nuestros países no es el de diligencia, sino el de lealtad. ¿Y eso por qué? Pues porque si la familia de control que les comentaba nombran para la administración de la compañía una persona incompetente, se van a estar disparando el pie. Entonces no van a tener incentivos a nombrar a gente incompetente. Tienen incentivo a nombrar a gente competente, pero competente que vele por los intereses de la familia o del Estado, si es una empresa de propiedad estatal, y no necesariamente por la compañía en su conjunto, incluyendo a los minoritarios. Por tanto, lo que propusimos en Ecuador precisamente es reforzar el deber de lealtad, que es el más grave o el que tiene problemas más significativos. ¿Cómo hicimos esto? Pues bueno, dijimos, bueno, hay que reforzar, por ejemplo, las medidas que tienen los minoritarios para demandar a los administradores. En muchos países de América Latina, para poder demandar a los administradores con la acción social de responsabilidad, hace falta un acuerdo de la Junta, de la Asamblea General de Accionistas. Ahora bien, si tenemos un accionista de control, el accionista de control tendría que votar en favor de demandarse a sí mismo o demandar a las personas, los hijos o quien sea que ellos han nombrado. Eso no va a ocurrir. Entonces, ¿qué hicimos en Ecuador? Implementar estas acciones derivadas que existen en Estados Unidos y en muchos países del mundo, donde los minoritarios podían demandar. Hicimos que determinadas transacciones, ¿qué ocurre si la empresa quiere vender a una compañía del grupo familiar? Pues esas transacciones, en vez de aprobarlas los administradores, o en vez de aprobarla la Asamblea, en la que el controlante va a ser el mayoritario, dijimos en Ecuador que eso lo debería aprobar una mayoría no conflictuada. Es decir, la Asamblea de Accionistas excluimos a la persona que esté en conflicto, normalmente el accionista de control, y una mayoría de esa restante minoría serían las que deberían aprobar esas transacciones. Entonces, este problema del tunneling, de esa protección de los minoritarios, es fundamental. Y entonces lo que hicimos en Ecuador es implementar una batería de medidas para precisamente evitar que los controlantes puedan utilizar esa situación de poder para enriquecerse a costa de los minoritarios. Entonces propusimos la implementación de las acciones derivadas, determinados mecanismos de impugnación, determinados mecanismos de información y luego mejoras en el enforcement del derecho societario. ¿Qué otras alternativas se podrían realizar? Algo que se ha hecho a nivel mundial es el uso de directores independientes. El director independiente parece ahora que es el salvador del gobierno corporativo en todas las compañías, todo, la retribución, los auditores, las partes relacionadas, todo va al independiente. Y ahora yo les pregunto, ¿cómo se nombra a los directores independientes? Como cualquier otro director, ¿verdad? ¿Y quién nombra a los directores? La Asamblea de Accionistas, ¿cierto? Y si tenemos un accionista que controla el 60% de la Asamblea de Accionistas, el controlante, la familia, el Estado, ¿quién nombra a los independientes? El controlante. O sea, la persona que debe ser controlada es la que va a nombrar al independiente. Entonces parece que no es tan independiente como parece o como presume o como la ley quiere que sea. Entonces propusimos un sistema de nombramiento independiente para las compañías, eso sí, solo las cotizadas, donde haya un independiente al menos nombrado por los minoritarios, el resto independiente los nombre la Asamblea General de Accionistas en primera convocatoria, pero que haya de manera simultánea una segunda en la que se excluya al socio de control de la votación, y si el resto de la Asamblea coincide en que esa persona debería ser nombrada, pues ahí ya se ratifica. Entonces habría que darle una pensada al sistema de directores independientes. Y ya simplemente para concluir, esto es como la realidad de América Latina, algunos de los desafíos que tenemos por delante, algunas de las cosas que hemos hecho en Ecuador, que creo que algunas pueden replicarse en otros países de la región. Y además de todo esto, tenemos ahora lo que observamos y seguimos a nivel internacional. ¿Y cuáles son esos grandes temas que observamos y seguimos a nivel internacional? Bueno, son precisamente los temas que el doctor Omar Victoria nos ha puesto en el programa. Muchos, de hecho, son precisamente los temas que estaremos abordando en profundidad. Uno es que existe mayor concentración del capital a nivel mundial. Y esto es algo que precisamente los estudios pioneros
de Adriana de la Cruz, que nos acompañará precisamente tras mi intervención, y Alejandra Medina y todo su equipo de la OCDE han sido pioneras precisamente en la elaboración de estos estudios en los que han analizado quiénes son los dueños de las compañías a nivel mundial. Son el Estado, son las familias, son inversores estratégicos, son grupos empresariales. Pues hemos observado, gracias a esos estudios que han realizado, que a nivel mundial ha habido una mayor concentración. Es decir, incluso en Estados Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, que tradicionalmente tenía compañías con millones de pequeños accionistas, ha habido una reconcentración del capital. ¿En manos de quién? Hoy los principales accionistas de todas las compañías americanas son 3 personas y son las mismas. ¿Quiénes son? BlackRock, Vanguard y State Street. Estos 3 accionistas son los mismos en casi todas las grandes compañías de Estados Unidos. Pues eso lleva a repensar el derecho societario y el gobierno corporativo porque los problemas y los desafíos son distintos. Hay mayor protagonismo en los inversores institucionales en casi todo el mundo. Y digo casi todo el mundo porque hay países como Filipinas o hay países muchos de América Latina donde todavía no son precisamente tan protagonistas. Si son o no protagonistas debería afectar al diseño de la normativa societaria. El activismo accionarial es muy frecuente en Estados Unidos, es muy frecuente en Reino Unido, es muy frecuente en Australia, pero no lo es, por ejemplo, a lo mejor en República Dominicana o en otros países de la región. Pues eso nuevamente afecta al diseño de la normativa societaria. La diversidad. Pues la diversidad es un tema que no solo se aborda a nivel internacional, sino que en América Latina probablemente está más agravado. En otras palabras, hace falta todavía más que en otros países hablar de diversidad. Entonces, la cuestión no debería ser si diversidad sí o no. Claramente sí. Lo que hay que discutir, y precisamente creo que tenemos algunas exposiciones que tratan este tema, es cuál es la mejor forma de hacerlo. Porque si miramos a nivel internacional vemos respuestas distintas. Países han dicho no, hay que obligar a que haya un porcentaje de este género y de este otro. Otros han dicho no, no hay que obligar, pero hay que decirle a las compañías que reporten porque sí o porque no han elegido esta estructura. Por tanto, lo interesante de todo esto es ver qué hay en el mundo, cuáles son las soluciones al problema que precisamente está grabado en América Latina y ver cuál es la mejor forma de solventarlo. Las tecnologías, pues aquí vemos la irrupción de blockchain, la irrupción del uso de AI en los consejos de administración y el uso de, por ejemplo, juntas telemáticas para los administradores. Yo ahora tendremos también una exposición de nuestro compañero y amigo Paul Novoa, que nos hablará de blockchain e AI. Yo soy un poco más escéptico, debo confesar, en blockchain. Veo el potencial un poco menor. Creo que es más importante precisamente centrarnos en juntas virtuales, en esos que todavía vemos en algunas legislaciones que hay que publicar la asamblea en 2 periódicos de difusión nacional y todo este tipo de requerimientos. El uso de la inteligencia artificial va a ayudar mucho a la toma de decisiones del Consejo de Administración. Y luego también vamos a tener exposiciones sobre el propósito de las compañías, la sostenibilidad y el medio ambiente. Nuevamente, aquí la discusión no es si ser sostenibles o no. Yo creo que todos podemos coincidir en el sí. La cuestión es cuál es el modo más apropiado de conseguir esa sostenibilidad. Hay países que están abogando por darle mayor amplitud a los administradores sociales, mayores poderes para que sean ellos los que decidan lo que está bien y lo que está mal. Hay otros países que no, que precisamente eso dicen que va a agravar los problemas entre administradores y accionistas porque los administradores van a poder hacer lo que les dé la gana sin ningún tipo de accountability, de responsabilidad frente a los accionistas. Por tanto, otros países lo que dicen, precisamente queremos sostenibilidad, pues démosle mayor información a los accionistas y que sean los accionistas los que condenen a las compañías que contaminen y a las compañías que tal. Por tanto, yo creo que precisamente Adriana de la Cruz va a ser la que nos hable sobre un reporte fantástico que ha elaborado en coautoría con Cayo, que es otro responsable del gobierno corporativo de la OCDE en América Latina. Por tanto, nuevamente aquí no es el debate si sí o no, sino el cómo, ¿no? Entonces, para el cómo, yo creo que lo fundamental es mirar al mundo, que al final es muy chiquito, y la prueba es que aquí estamos reunidos en Santo Domingo personas de diversas partes del globo terráqueo, y luego, eso sí, lo importante es que todas esas soluciones y todas esas ideas y ese abanico de posibles respuestas regulatorias se analicen en un contexto legal, económico e institucional determinado para asegurarnos que adoptamos en un país precisamente la respuesta regulatoria más idónea. Nada más por mi parte, muchas gracias y siento la demora. Bueno, muy buenos días. Ya que hemos tenido una tan intensa y rica presentación de nuestro profesor, vamos a pedirle que por lo menos 2 preguntas puedan ustedes formular. En este momento tienen un código QR para que por favor las puedan ir compartiendo por esa vía y nosotros rápidamente vamos a poder compartirlas aquí para avanzar con el programa porque tenemos el tiempo bastante limitado.
Así que queremos, si alguno no puede acceder rápidamente al código, levante su mano y le pasamos el micrófono, porque de esta manera lo agilizamos un poquito más. Así que por favor les pedimos que si alguno tiene alguna pregunta para el profesor Aurelio, este es el momento de aprovechar su intervención. Puede levantar su mano y le pasamos el micrófono. Allá, creo que atrás. ¿Qué tan viable, dadas las legislaciones actuales, la forma como están redactadas las legislaciones, es posible designar como un director independiente a una inteligencia artificial, tal cual como está ahora mismo la... Perdón, ¿puede repetir? ¿Designar como director independiente? A una inteligencia artificial como un director independiente. ¿Qué tan viable o realista es eso como está redactada ahora mismo la legislación? Vale, bueno, en el caso dominicano no sé ahora mismo los detalles, pero intuyo que probablemente, siguiendo lo que la mayoría de países hacen, el director independiente lo que tiene que cumplir es determinados requisitos de no tener pues una mayor participación de X en el capital de la compañía, no ser esposo, pariente, familiar de tal grado sobre el CEO de la compañía. No sé si se exige en el caso dominicano que sean personas jurídicas, física o hay algún tipo de restricción en ese sentido. En este caso yo creo que el doctor Omar Victoria o alguno de ustedes aquí presentes probablemente puedan contestar, pero si no hubiera ningún tipo de condiciones o restricciones de ese tipo, pues en principio a nivel internacional yo no conozco que se hayan impuesto específicamente en este contexto. La principal crítica que despierta el que se pueda nombrar un independiente, por ejemplo, externo, es si tiene un conflicto de interés. ¿Qué ocurre si nuestro segundo accionista mayoritario de la compañía, que en teoría pues, es un minoritario, pero un minoritario influyente, es nuestro principal competidor? Entonces, en ese caso, por esto es muy importante que en el diseño, por ejemplo, de los directores independientes se tenga en cuenta este particular tipo de casos. Ahí se puede prever como una incompatibilidad, por ejemplo, que esa persona pueda actuar si representa los intereses de alguna entidad con interés, digamos, de competencia con la compañía, o bien permitir que sí se pueda, pero pues incrementar, por así decirlo, la severidad de las posibles rupturas de la confidencialidad o algún tipo de cosa, ¿no? Pero sería un tema que habría que estudiar en el caso particular. Muchas gracias. En todo proceso de reformas hay siempre oposición o resistencia, ¿verdad? Tenemos experiencia en eso. Mi pregunta, Aurelio, si has podido detectar, a raíz de la experiencia de Ecuador o de otros casos, ¿dónde estarían los bloques de resistencia al cambio en esta materia societaria que tan fascinantemente has descrito? Sí, fantástica pregunta. No podía ser de otra manera de aquí del maestro Adolfo. Pues en el ámbito societario, las principales reticencias que yo he podido observar a nivel internacional vienen de los notarios, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque la tendencia internacional es precisamente a suprimir la intervención notarial en el proceso de constitución de sociedades, o en España, por ejemplo, pues se requiere para todo. De hecho, me decía el profesor Anthony Casey de la Universidad de Chicago, que estará aquí mañana, el profesor Richard Squire, me preguntaban, ¿pero qué es un notario? ¿Qué es lo que hacen exactamente? Porque ellos no están acostumbrados a esa intervención. Tienen una figura al notario, pero simplemente como un validador de la identidad o para acreditar la identidad de alguien, pero no se requieren para todos los actos societarios. Entonces, claro, podemos discutir si es bueno o si es malo, pero lo que sí que es cierto es que todas estas reformas, los notarios son principales de los principales opositores. Luego hay también oposición de la academia tradicional. ¿Por qué? Pues porque todos hemos estudiado unas ideas y ahora vienen aquí y nos las rompen, nos dicen que la sociedad es una agrupación de 2 o más personas y ahora nos vienen aquí con esta idea de la SAS disruptiva que nos dicen que se puede crear de manera unipersonal. Entonces, claro, ya vienen aquí y decir, no, pero es que la sociedad, el concepto incluye 2 o más personas, ya lo decía Brunetti en su Tratado de Derecho Comercial Italiano y tal. Bueno, pues lo decía Brunetti, pero al final, ¿qué es lo que queremos? Queremos un vehículo jurídico que genere riqueza, trabajo y bienestar social, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, pues sí, la idea de Brunetti para una discusión intelectual y de tal puede tener sentido, pero eso no da de comer a las familias, que es lo importante al final a efectos prácticos. Entonces, la academia tradicional, desafortunadamente, ha sido también uno de los grandes lastres, ya sea por acción, que es oponerse directamente a los cambios, o por omisión, que es directamente no generar este tipo de debates, que precisamente es el que decía que alabo, agradezco y felicito a Finjus precisamente por propiciar este tipo de discusiones.